Hoy estamos finalizando nuestra fascinante serie de la religión o la política con el tema que hemos titulado Cristo y la política en tan solamente 10 pasos. Entonces, con eso dicho, quiero animarle a que iniciemos ahora con el paso número 1, donde queremos ver quién era la persona que gobernaba a la nación de Israel bajo el sistema de la teocracia. Y la base bíblica está en Juan 8, 57 al 58 y 1 Corintios 10, versículo 4, que dicen así: Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Miremos el texto de Juan, porque dice allí: entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Obviamente ellos están hablando de 50 años de haber nacido en este mundo de carne y hueso. Pero en el texto 58, Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque en realidad, aunque no tengo 50 años de haber nacido, y Abraham es el padre de la nación de Israel, yo existo antes que Abraham en mi condición divina. De hecho, el versículo de Corintios dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto, si lo conectamos con Juan, nos permite entender que cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto y bebieron agua de la roca, esa roca que los seguía, que los gobernaba, que los legislaba, que reinaba sobre ellos bajo el sistema de la teocracia, era Cristo en su condición divina. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuándo es que oficialmente la nación de Israel deja de estar bajo la teocracia de Cristo. Y la base bíblica está en Daniel 9, versículo 24, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Notemos cómo inicia el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recordemos que Daniel era del pueblo de Israel. Y el texto dice que había 70 semanas proféticas determinadas o apartadas para la nación del pueblo de Daniel, para la nación de Israel. Y la historia universal confirma que ese periodo profético de 70 semanas culminó en el año 34 después de Cristo. Así que las últimas 70 semanas proféticas o 490 años que la nación de Israel
estuvieron bajo la teocracia de Cristo culminaron en el año 34 después de Cristo. Esto es muy importante entenderlo. Con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué debían de hacer con las personas involucradas en el ocultismo antes del año 34 después de Cristo bajo la teocracia. Y la base bíblica está en Levítico 20, versículos 26 y 27, que dicen así: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Quiero que miremos que el versículo 26 nos dice lo siguiente: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y luego el texto 27 añade: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Entonces, cuando la nación de Israel vivía bajo la teocracia antes del año 34 después de Cristo, y habían personas involucradas en prácticas ocultistas, estas personas debían de morir apedreadas de acuerdo a las leyes de Israel. Obviamente, después del año 34, esta enseñanza ya no aplica. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 4, donde queremos ver qué práctica era muy normal antes del año 34 después de Cristo para los padres que tenían hijos rebeldes bajo la teocracia. Y la base bíblica está en Deuteronomio 21, versículos 18 y 21, que dicen así: Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Miremos que el texto 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Luego el texto 21 dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Es decir, que la práctica que era muy normal antes del año 34 después de Cristo, cuando la nación de Israel estaba todavía bajo la teocracia, era que los hijos rebeldes debían de morir asesinados a pedradas. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué le esperaba a una mujer que se le descubría no estar virgen al casarse antes del año 34 después de Cristo, en los tiempos de la teocracia. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 22,
versículos 13 y 14 y el versículo 21. Dicen así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Miremos lo que dice el versículo 13. Cuando alguno tomare mujer. Luego el versículo 14 agrega: y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Texto 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Es decir, que lo que le esperaba a una mujer que se casaba antes del año 34, bajo la teocracia de la nación de Israel, y que esa mujer no fuese hallada virgen, era la muerte segura. Debían apedrearla hasta morir de acuerdo a las leyes de Israel. Obviamente, después del año 34, esto ya no aplica. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Es muy importante entender esto. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver qué podían hacer los hermanos consagrados con la cizaña que estaba en la iglesia en los días de la teocracia antes del año 34 después de Cristo. Y la base bíblica está en Éxodo 32, versículos 26 al 28, que dicen así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Miremos que el texto 26 nos dice que se puso Moisés a la puerta del campamento, en otras palabras, a la puerta de la iglesia en el desierto, y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y el texto dice que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Luego el versículo 27 nos dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y el texto 28 dice que los hijos de Leví lo hicieron así, y cayeron ese día del pueblo de Israel, de la iglesia en el desierto, como 3,000 hombres que eran cizaña, porque en aquel entonces los que eran hermanos consagrados, cuando eran ordenados por Jehová, por el Dios de Israel, podían asesinar a la cizaña, a los idólatras, a los hermanos rebeldes, y estaba en perfecta armonía con las leyes de la nación.
Sin embargo, después del año 34, después de Cristo, eso ya no aplica. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, permítame avanzar ahora con el paso número 7, donde queremos ver que era muy normal para los siervos de Dios presos en el extranjero antes del año 34 después de Cristo, cuando estaban bajo la teocracia. Y la base bíblica está en Daniel 2, versículo 48, que dice así: Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Quiero que notemos que el texto dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Porque cuando Israel era la nación escogida de Jehová para evangelizar a las naciones paganas, antes del año 34 después de Cristo, era muy normal que los siervos de Dios presos en el extranjero, como José, como Daniel, como los 3 hebreos, como Esther, como Mardoqueo, como Esdras, como Nehemías y como muchos otros, que Dios permitiera que estos siervos, que eran sus evangelistas, sus mensajeros, sus representantes para dar a conocer a estas naciones paganas al Dios verdadero, que ellos fueran exaltados en puestos políticos para la gloria de Dios y para revelar al Dios de Israel. Pero después del año 34, después de Cristo, esto ya no aplica. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 8, donde queremos ver cuáles son las 2 formas en las que Cristo ejercía su gobierno teocrático sobre la nación de Israel antes del año 34 después de Cristo. Y la base bíblica está en 1 Samuel 12, versículos 12 y 13, que dicen así: Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Quiero que notemos en el versículo 12 la primera forma en la cual Cristo ejercía su gobierno teocrático sobre la nación de Israel. Dice allí: siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Es decir, que hubo un tiempo cuando Cristo, en su condición divina, gobernaba directamente al pueblo de Israel bajo el sistema de la teocracia. Y la segunda forma en la cual Cristo ejercía su gobierno teocrático aparece en el versículo 13, donde menciona: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Porque esa es una referencia al momento en la historia cuando el pueblo de Dios le pidió un rey humano que los gobernara.
Y el primer rey que fue colocado sobre el trono fue el rey Saúl. Y a partir de allí, Cristo gobernaba al pueblo bajo el sistema de la teocracia, pero indirectamente a través del instrumento humano. Así que una forma era gobernando directamente y la otra forma era indirectamente a través de un instrumento humano. Con eso dicho, vamos ahora a continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué Cristo se retiró para estar solo en el monte después del milagro de los panes y los peces. Y la base bíblica está en Juan 6, versículos 14 y 15, que dicen así: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Quiero que notemos que en el versículo 14, hablando de la persona de Cristo, dice lo siguiente: Aquellos hombres dijeron: Este verdaderamente es el profeta. Es decir, que los hombres en aquel entonces reconocieron en la persona de Cristo que Él era un profeta de Dios, que Él era un líder religioso. Por otro lado, el texto 15 dice: Pero entendiendo Jesús que aquellos hombres iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, en otras palabras, los mismos hombres que reconocían que Cristo era un profeta, que era un líder religioso, ahora querían apoderarse de él a la brava para involucrarlo en asuntos políticos, colocándolo como rey. Y cuando Cristo entendió eso, entonces el texto dice que volvió a retirarse al monte él solo, porque Cristo quería dejar un mensaje claro para todos los verdaderos cristianos, que no podemos estar involucrados en los asuntos de la religión y a la misma vez en los asuntos de la política, porque hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que Cristo nunca se involucró en los asuntos políticos mientras estuvo aquí en el mundo. Y la base bíblica está en Juan 18, versículo 36, que dice así: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Quiero que miremos que el versículo inicia diciendo lo siguiente: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Y luego, en la parte final del texto, Jesús vuelve a recalcar: Pero mi reino no es de aquí. Y es por esta razón que mientras Cristo estuvo aquí en el mundo, desarrollando su ministerio religioso, nunca se involucró en asuntos políticos, porque él tenía muy claro que su reino no es de este mundo, su reino es celestial,
y todos los verdaderos cristianos que entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, vamos a vivir el resto de nuestra vida trabajando por la salvación de las almas en la amplia viña del Señor, pero separados completamente de cualquier asunto político. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo eso claro, permítame repasar contigo rápidamente los 10 aspectos que hemos visto en este video tutorial. Y lo primero que estudiamos fue que la persona que gobernaba a la nación de Israel bajo la teocracia era Cristo en su condición divina. Y vimos que esta nación mantuvo su estatus como pueblo escogido de Dios y estuvo bajo la teocracia hasta el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Vimos por otro lado que bajo la teocracia antes del año 34 después de Cristo, todos aquellos que fueran descubiertos practicando cosas del ocultismo debían de morir apedreados, pero que después del año 34 eso ya no aplica. Por otro lado, vimos que los padres que tenían hijos rebeldes antes del año 34 después de Cristo, bajo la teocracia, debían de asesinar a estos hijos en cumplimiento de las leyes de la nación, pero que después del año 34 esto ya no aplica. Otro punto muy importante que vimos fue que cuando la mujer se casaba y no era virgen, en el periodo de la teocracia, lo que le esperaba a esa mujer era la muerte segura, porque de acuerdo a las leyes de Israel, debían de matarla a pedradas. Sin embargo, después del año 34 después de Cristo, esta ley ya no aplica. Además de eso, nosotros vimos que los hermanos del campamento, los hermanos de la iglesia del desierto, que eran fieles y consagrados, podían asesinar a los hermanos rebeldes, a la cizaña de la iglesia, y eso estaba en perfecta armonía con las leyes de la nación cuando estaban bajo la teocracia, pero que después del año 34 después de Cristo, estas leyes ya no aplican. Otro escenario que estudiamos fue que era muy normal que en el tiempo de la teocracia los siervos de Dios fueran exaltados a puestos políticos cuando estaban presos en el extranjero, porque el evangelista de Dios en aquel entonces era la nación de Israel, y por medio de ella Dios quería alcanzar a las naciones paganas. Por lo tanto, cada vez que los israelitas eran llevados cautivos al extranjero, Dios se aprovechaba de la oportunidad para que sus siervos, sus mensajeros, sus representantes fieles en asuntos religiosos fuesen exaltados a puestos políticos para dar a conocer ante todos estos individuos del reino político pagano quién era el Dios de Israel. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso dicho, estudiamos también que Cristo gobernaba a su nación, la nación de Israel, bajo el sistema de la teocracia
de una forma directa cuando Él era el rey sin intermediario humano, pero también de una forma indirecta después de que el pueblo pidió un rey humano. Otro punto muy importante que estudiamos hoy fue que cuando Cristo estuvo aquí en forma humana, después de hacer el milagro de los panes y los peces, decidió retirarse solo a un monte apartado porque los individuos querían apoderarse de él para colocarlo como rey a la brava. Y Cristo quería dejar muy claro que Él no vino para ser un líder religioso y a la misma vez ser un líder político, porque lo que es de César debe dársele a César y lo que es de Dios debe dársele a Dios. La religión y la política, la iglesia y el Estado no van de la mano. Y lo último que estudiamos fue que Cristo se mantuvo siempre alejado y separado de los asuntos políticos cuando estuvo aquí en la tierra, porque tenía muy claro que su reino no es de este mundo. Su reino está en los cielos y todos los verdaderos cristianos seguirán el ejemplo de Cristo, porque el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que con estos 10 pasos claros, quiero aprovechar para animarle en el nombre de Jesús a vivir una vida que le agrade a Cristo en todo el sentido de la palabra. Y mientras tú y yo hacemos eso, quiero recordarle que este servidor, por la gracia de Dios, seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de volver pronto y poder compartirlos contigo. Entonces, mientras logramos esto, que Dios les siga a usted bendiciendo, que la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.